Mis hermanos, íbamos ya casi aterrizando el avión con los libros de la Biblia libro por libro en el caso del Antiguo Testamento. Y como parte de la serie nos toca el libro de Habacuc. Hermanos, es importante, interesante aprender cómo cuando uno va a la historia, uno se da cuenta de eventos que son tristes y dramáticos que ocurrieron como consecuencia directa de la maldad de los hombres o de otras situaciones que escapan completamente del control del hombre. Eso pasa, vemos en la historia, vemos al día de hoy. Pero si le agregamos cómo el pueblo de Dios ha tenido que soportar persecuciones por causa de su fe, entonces puede haber una tentación al desaliento. Y eso es lo que vemos en el caso de Habacuc, un profeta que tuvo que luchar con el desaliento, porque sintió una gran confusión al ver las circunstancias que tenía alrededor y cómo clama al Señor, y sin embargo el proceder del Señor fue un poco extraño para él. De modo que aquí vemos un libro no solamente que se habla de profecías, sino que también es un libro en parte autobiográfico, porque Habacuc habla de la crisis que tuvo al tratar de entender los propósitos de Dios para su vida. Entonces, ustedes tienen sus hojas, sus bosquejos. Aquí está la primera queja de Habacuc, la primera respuesta de Dios. La segunda queja de Habacuc, la segunda respuesta de Dios. Y la respuesta final de Habacuc ante los planes incomprensibles de Dios. Antes de desarrollar estos cabezados, hay algunas cosas que es bueno decirlas para que entendamos en qué contexto histórico está el libro de Habacuc. No todos los libros de la Biblia necesariamente, los profetas, llevan un orden cronológico preciso. Y vemos que dice Habacuc 1:1, oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. No sabemos nada de la vida personal de este profeta, pero podemos determinar el contexto a través de estas cosas. Y siempre que comenzamos cada profeta, ¿qué comenzamos diciendo? Que el reino de Israel estaba dividido en ¿cuántas partes? En dos partes. Yo lo quiero repetir porque eso se tiende como a veces a pasar por alto. Israel era una sola nación, pero cuando se divide el reino, se le llama a las 10 tribus del norte Israel y a la tribu del sur se le llama Judá. Entonces, eso es bueno cuando uno lee Israel en el Antiguo Testamento. Si se está refiriendo a toda la nación o se está refiriendo solamente al reino del norte. Entonces la Biblia a veces, dependiendo del texto, se puede estar usando para referirse a una cosa o a la otra, y eso es bueno tomarlo en cuenta. También a Israel a veces se le llama por otro nombre. ¿Quién recuerda otro título que se le llama al reino del norte? Efraín se le dice. Y el reino del sur ya decimos que es Judá también. Ahora, después de que el reino del norte es destruido y del reino del sur, y después que vuelven otra vez de la cautividad, ya de nuevo Israel viene siendo de nuevo toda la nación, pero lo que queda de ella, ¿verdad? Que fueron las 2 tribus del sur con algunas sobrevivientes de la tribu del norte. O sea que eso es bueno tomarlo en cuenta. Entonces, para el momento en que Habacuc escribe, ya el reino del norte había sido destruido. Había sido destruido. De modo que solamente faltaba el reino del sur. Recuerden que el reino del norte fue destruido por los asirios en el año 721 a.C. Y Judá fue milagrosamente liberado. Por poco iba a ser destruido. ¿Ustedes recuerdan? Que de hecho, destruyeron algunas ciudades, los asirios, y cuando ya estaban a la puerta de Jerusalén, el rey Ezequías, recuerdan que oró al Señor y el profeta Isaías fue a ministrarle. ¿Y qué pasó? Que un ángel del Señor destruyó 185,000 asirios, creo que fue. Y a raíz de eso, entonces, Dios tuvo misericordia de Judá. Pero, aún así, siguió la idolatría y otros pecados en el reino del sur. O sea que a Habacuc le tocó ministrar, hermanos, los años previos a la destrucción del reino del sur y posiblemente incluyendo la misma destrucción. Si es así, entonces, ¿de qué otro profeta fue contemporáneo a Habacuc? Que también le tocó vivir la destrucción
del reino del sur, por parte de los caldeos. ¿Qué profeta le tocó vivir eso? Jeremías. De hecho, Jeremías escribió estas lamentaciones, ¿verdad? O sea, Jeremías le tocó. O sea, que él es contemporáneo de Jeremías. Entonces, vamos a ver el libro, hermanos. Yo quiero que aprovechemos bien el tiempo y veamos la bendición que es entender estos textos que son muy poco usados. En la primera parte del libro, ahí en la bosqueja ustedes tienen el tema, Yahvé es soberano sobre las acciones de los malvados, porque aún en su maldad, esos malvados sirven al propósito de Yahvé. Sin embargo, Yahvé no está acusado por el mal mismo, porque ellos, o sea, esos que usan el mal, serán juzgados por su maldad a su debido tiempo. O sea, a pesar de que Dios usa la maldad de ellos van a ser juzgados por su maldad. Por tanto, el pueblo de Yahvé, de Jehová, de Dios, debe de esperar pacientemente y confiar en su Dios y adorarlo. Entonces tenemos aquí el bosquejo. Primer punto, la primera queja de Habacuc. Dice Habacuc 2, capítulo 1, versículo 2 al 3. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia está delante de ti, hay rencilla y surge discordia. Y dice el versículo 4, por eso no se cumple la ley, nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Y hermanos, cuando uno ve el contexto completo, uno se da cuenta de que esa es una queja que está teniendo Habacuc con la situación que había en Judá. O sea, en Judá, ¿qué había? Violencia, ¿qué había? Opresión, destrucción, no se cumplía la ley. O sea, eso es lo que se estaba viendo. O sea, era el que iba en esa época, si tuviéramos tenido una máquina del tiempo y vamos a esa época, estuviéramos viendo un pueblo igual de impío que cualquier otro pueblo del mundo. Y en algunas cosas está más impío. Entonces, Habacuc se queja por esa situación del pueblo, pidiendo como Dios, pero actúa, Señor. Entonces ahí viene la primera respuesta de Dios. Ante la queja del profeta, Dios dice que va a actuar, pero entonces la respuesta que Dios le da a Habacuc, lo que lo deja es más sorprendido todavía. Mirad entre las naciones, versículo 5, dice el Señor, asombraos y admiraos, porque era una obra en vuestros días que no creeríais si se los contara, si alguien se lo contara. ¿Cómo va Dios a actuar contra Judá? O sea, ¿cuál va a ser el juicio? Dios iba a usar a los caldeos como instrumento de su castigo. O sea que, como dice un autor, el propio pueblo de Dios podría ser desechado y a manos de los gentiles más malvados que ellos. O sea, pónganse a pensar, Señor, ¿hay maldad? ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes que yo voy a mandarle a un pueblo que lo va a destruir, que son más malos todavía. ¿Cómo? O sea que la maldad se va a combatir ¿cómo? Con más maldad. El profeta Habacuc había orado, dice este autor, esperando alguna forma de purga del elemento malvado de la nación. O sea, que fueran sacados los impíos dentro del pueblo de Israel, de Judá, los malvados. Pero la respuesta divina habla de una devastación tan absoluta que un desconcierto aún mayor afectará la mente del profeta piadoso. O sea que Habacuc le ora al Señor, Señor, responde porque este pueblo está malo. Yo voy a mandar otro peor. No, pero así no. Versículo 6, porque aquí, dice Dios, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas, imponente y temibles, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Esa última expresión, como dice un autor, implica que esta nación determinará su propio estándar de verdad. O sea, para ellos van a definir lo que está bien y lo que está mal. Incluso su propio honor se otorgará a sí mismo. Solo su propio nombre será su preocupación. O sea, no es que ellos van ahí porque sienten que el Señor los movió a... No. Esos son unos perversos que van a hacerle mal al pueblo de Dios. Y dice que no importa lo lejos que escaparan, ellos iban a llegar con rapidez a cumplir su propósito. Versículo 8. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Era un pueblo terrible, un pueblo que no iba a mostrar misericordia. Ellos iban a llevar cautivos a tantas personas que iban a parecer como arenas, como granos de arenas. Una expresión hiperbólica para hablar de tanta gente que iban a llevar cautivo. Versículo 9. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda
de rostro avanza, recoge cautivos como arena. ¿Te has recogido arena del mar, la playa? Cuéntela, ¿cuánto? No la cuente mejor. No la cuente. ¿Y qué va a pasar si alguien se resiste? Bueno, sería motivo de burla para ellos. Las murallas y fortalezas con las que muchas ciudades se protegían no iban a impedir la acción de los caldeos. Ellos serían rampas de tierra para tomarla. Versículo 10. Se mofa de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. O sea, las cosas de defensa, ellos van a hacer escombros para ir subiendo y suben por ahí. Y dice el versículo 11, entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Como dice la Reina Valera, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea, van a hacer eso. ¿Y quién hizo eso? Mi Dios. No el Señor. No, los dioses de ellos. Y hermano, en este punto es importante, al leer esto, que nosotros tengamos una teología correcta de la soberanía de Dios. Y eso es algo que nos enseñan los profetas. Todo lo que ocurre en el universo, hermanos, lo bueno y lo malo es parte del plan soberano de Dios. O sea, no hay nada que de casualidad. Ay, pasó esto, entonces Dios tiene que, entonces, como pasó esto, déjame ver cómo lo... No. Si pasó, es porque fue parte, ¿de qué? Del plan soberano de Dios. Aún las acciones pecaminosas y malvadas de los hombres son parte de la soberanía de Dios. Claro, eso no elimina la responsabilidad humana. Dios no es autor de pecado. Aquí hay un misterio, ¿verdad? Está dentro del plan, pero Dios no es el que ejecuta eso, lo hace el hombre en cuanto al pecado. Pero hermano, tenemos que tener una comprensión correcta de la soberanía de Dios. ¿Y qué hace Habacuc ante la respuesta de Dios? Habacuc vuelve y se queja más todavía. Todavía vemos en tercer lugar la segunda queja de Habacuc. La segunda queja de Habacuc, capítulo 1, versículo 12. Habacuc está perplejo y dice, pero ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Oh Señor, para juicio lo has puesto tú, oh roca, lo has establecido para corrección. O sea, él está reconociendo que Dios tiene derecho a disciplinar a su pueblo. Pero dice en el versículo 13, el capítulo 1, pero muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Porque al final, o sea, los caldeos son peores, lo que está diciendo. Esos caldeos, hermano, eran tan terribles que tenían la práctica de humillar a muchos de sus cautivos. ¿Sabes lo que hacían? Que le ponían un anzuelo en el lado inferior. Le llevaban así como se llevan a los pecados, ¿verdad? Entonces ellos hacían eso con la gente para humillarlo, para inmovilizarlo por completo. En otras ocasiones metían a algunos cautivos una red tan grande para arrastrarlo. O sea, de nuevo, como si fueran pecados, pececitos. Versículo 14 dice Habacuc. Y hermano, yo digo eso para que ustedes entiendan por qué la perplejidad del profeta. Porque has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. A todos los saca como anzuelo, con anzuelo el pueblo invasor. Los arrastra con su red y los junta en su muralla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red. O sea, no solamente hacen eso, sino que después que lo hacen, ellos hacen un sacrificio a la red, como que la red es un Dios, y queman incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Y Habacuc se pregunta si esta actuar seguirá de forma prolongada. Dice el versículo 17, vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Y hermano, esa segunda queja concluye en el capítulo 2, versículo 1. Pastor, ¿y por qué en el capítulo 2, versículo 1? Porque acuérdense que la Biblia no fue dividida en capítulos ni versículos. Eso lo hicieron después. Entonces, el que lo dividió debió poner, o sea, el capítulo 2, versículo 1, debió ponerlo como el último versículo del capítulo 1. O sea, que exactamente. Pero lo hizo así, entonces hay que entender eso. Pero esta segunda queja concluye en el capítulo 2, versículo 1. Dice Habacuc, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. O sea, él dice, después que se queja por segunda vez, dije, déjame esperar a ver lo que Dios me va a decir, pero
sabiendo que fácilmente me va a dar mi buen boche por estar cuestionando. Y ahí viene entonces, en cuarto lugar, la segunda respuesta de Dios. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí o no? O sea, aquí vemos un hombre perplejo por la maldad de su pueblo y se queja con Dios y dice, no te preocupes, yo voy a hacer justicia, voy a mandar unos que son peores. Entonces eso lo pone todavía más perplejo todavía. Y entonces vuelve y se queja más. Y ahora vamos a ver más ampliamente, ¿verdad?, los últimos dos puntos, pero el punto de ahora es la segunda respuesta de Dios. Y dice así el Señor le va a indicar que comienza diciéndole, mire, lo que voy a decir, grábalo, como una forma de decir, esto se va a cumplir. Versículo 2, entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en las tablas, para que corra el que la lea, pues es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Y hermanos, lo que Dios va a revelarle a Habacuc tiene que ver no solamente con el contexto inmediato, sino también que va a tener una dimensión más amplia, o sea, va a tener una respuesta más amplia. O sea, que esto que Dios le va a decir no solo tiene relación con Israel o Judá, que va a sufrir el castigo, sino que tiene que ver con nosotros al día de hoy. Ya que, y esto es una de las cosas importantes, hermano, que debemos aprender cuando leemos los profetas, el castigo de los caldeos prefigura el juicio de Dios en los últimos tiempos. El castigo de los caldeos, una figura, una prefigura, o sea, es un anticipo del castigo, del juicio que recibirán el mundo en el último tiempo. Y el Señor comienza diciendo en el versículo 4 esta declaración. He aquí el orgulloso, así es el orgulloso, perdón. En él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es una declaración, hermano, que es tal vez la declaración más central del libro. Y que sabemos que se usa en el Nuevo Testamento, este texto. Muchos de esos textos, hermano, que nosotros no lo sabemos porque están la leemos en el Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué está diciendo Dios al profeta? Mira, el orgulloso es una persona que está llena de sí mismo. Él se cree superior a los demás. Él está de acuerdo con sus propios criterios. ¿Qué pasa con el orgulloso? El orgulloso no acepta ayuda ni corrección. El orgulloso no vive para la gloria de Dios. Pero a diferencia del orgulloso está el justo, que vive por la fe. O sea que el justo es aquel que reconoce que no puede estar lleno de sí mismo, que no tiene méritos para con Dios. Es aquel que entiende que ante la severidad de los juicios de Dios, ¿cuál es su llamado? ¿Cuál es el llamado del justo ante la severidad de los juicios? No contender con Dios, ni cuestionarlo de una forma irreverente, sino que tiene que esperar en Dios para que tarde o temprano venga la liberación de la manera que Dios quiera hacerlo. Y hermano, este verso es interesante, que es citado, como hemos dicho, en el Nuevo Testamento, pero de dos formas distintas. De dos formas distintas. En Romanos 1:17 y Gálatas 3:11 se utiliza para indicar el hecho de que es por medio de la fe que los pecadores son declarados justos ante un Dios que aborrece el pecado. O sea, ¿cómo el pecador que hace lo que Dios aborrece es declarado justo? ¿Por medio de qué? De la fe. O sea que hay un sentido, es un sentido en la que se explica el pasaje. Pero también esa expresión es usada, justo por la fe vivirá, en Hebreos 10:38. Hebreos 10:38, para indicar la necesidad que tenemos los creyentes de perseverar en medio de las pruebas en este caminar que tenemos. O sea, ¿cómo vamos a perseverar? En la fe, viviendo en la fe, confiando en el Señor. Entonces el texto podemos usarlo de una o de otra manera. Posiblemente pasarían algunos 50 años desde que en la que Habacuc ministra y la caída final de Jerusalén. Pero el profeta debía de creer en el Señor por la fe. Creer que a pesar de que él iba a ver toda esa destrucción, o que eso iba a suceder algún día, todos los enemigos del Señor serán derrotados, todas las tragedias acabarán y habrá justicia perfecta y eterna sobre la tierra.
Entonces, en la segunda parte, o sea, del versículo 6 al 19, ya vimos cómo Dios responde en el 4 y 5. En el 5 dice, además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se quedará en casa. A partir de estos versículos, hermanos, nosotros vemos una serie de ayes que se indican contra los caldeos. O sea, ¿qué le está diciendo Dios a Habacuc? Mira, ellos van a hacer eso, pero a ellos les va a llegar su hora también. Y todos esos versículos, hasta el versículo 19, son ayes. O sea, y Dios comienza entonces a describir la injusticia de los caldeos y diciéndole, a ellos les va a llegar su hora. Ay del que aumenta lo que no es suyo y se hace rico con préstamos. Porque ¿qué hacían los caldeos? Llegaban, destruían y se quedaban con lo que no era de ellos. Entonces dice, ay de ellos. O sea, hablando de los caldeos que están en este momento. Versículo 9. Ay del que obtiene ganancia. Por cierto, eso de aumentar lo que no es suyo y se hace rico con préstamo, eso se aplica un poquito al día de hoy, ¿verdad? O sea, hay gente de eso que viven. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Yo creo que está muy seguro ahí, pero no es así. Versículo 12. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia, como hacían los caldeos. Versículo 15. No podemos leer cada versículo, hermanos, por eso brinco algunos, ¿verdad? Versículo 15 dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. ¿Te has visto, verdad, esas escenas de una gente que emborracha a propósito al otro, hasta el punto de que le quita todo y no siente la vergüenza de que esté desnudo? Entonces, esa gente hacían eso y dice, serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. O sea, eso que tú haces avergonzando a otros, te va a pasar a ti. Te va a pasar a ti. O sea, es una forma, ¿verdad? Un lenguaje para hablar de, tú vas a pagar por todo eso que hiciste. Versículo 19. Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Serás esto tu maestro? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en tu interior. Y el versículo 18 decía, ¿de qué sirve el ídolo de su artífice que ha esculpido, o la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? O sea, esos ídolos no te van a servir para nada. Y hay de ti que tú confías en esas cosas. O sea que Dios le manda advertencia, ayes a los caldeos. Y en medio de todo esto, hermano, miren lo que dice el versículo 14. En medio de todas estas notas de juicio para los caldeos dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. O sea, aquí vemos una promesa en medio de estos juicios. Y hermanos, ustedes ven lo que yo decía, que los juicios prefiguran el juicio. O sea, los juicios prefiguran el juicio final. ¿Por qué, hermanos? Porque esa promesa no se cumplió cuando vinieron esos juicios hacia los caldeos. Ese cumplimiento, hermanos, todavía lo estamos esperando. La tierra algún día se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. La iglesia en el nuevo pacto, ¿qué hace? Proclamar en toda la tierra el conocimiento de la gloria del Señor. O sea que la iglesia va cumpliendo esa promesa, pero tendrá, ¿verdad?, su cumplimiento completo aquel día, hermano, de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entonces se cumplirá 100% en plenitud de esta promesa. ¿Y cómo termina el capítulo 20, el capítulo 2, en el versículo 20 diciendo, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y con eso nos está diciendo que Dios está gobernando. Aunque el pueblo de Dios va a ser masacrado, aunque van a venir los juicios, ellos pagarán. De modo que ustedes tienen que confiar de que el Señor sigue gobernando. Y hermano, eso es consuelo. Uno ve tantas cosas que salen al revés al día de hoy. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel mundial.
que uno puede decir, oye, pero que es un desastre lo que hay. Cuando tú tengas ese pensamiento, recuerda Habacuc 2:20. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. El Señor está gobernando lo que está diciendo. El Señor está gobernando. Y aún eso que parece un caos, Dios a través de ese caos está cumpliendo, hermanos, sus propósitos para su gloria. Entonces, Habacuc se queja la primera vez y Dios le responde. ¿No le gustó a Habacuc? Se queja por segunda vez y Dios le responde. Pero cuando le dice, calle delante de toda la tierra. O sea, cállate. O sea, ¿cómo tú lo vas a tomar ahora? Entonces, bueno, ahora vemos la respuesta final de Habacuc, pero ya es una respuesta distinta ante los planes incomprensibles de Dios. Y aquí, hermanos, uno de los capítulos que tiene una de las partes que para mí son de las más hermosas de toda la Biblia. Y están en Habacuc. Están en Habacuc. O sea que no podemos durar tanto tiempo sin leer esos profetas, hermano, porque entre los profetas hay textos que para mí son de los más hermosos. ¿Y qué vemos en Habacuc capítulo 3? La respuesta final en la que él le lee una oración a Dios que se convierte, que tiene toda la característica de un salmo. Por eso usted puede, si usted está tomando nota, usted puede llamar a eso el salmo de Habacuc. Porque es un salmo, prácticamente, lo que él escribe. Habacuc le abre su corazón al Señor y luego hace una petición. Y hermano, esto es importante porque tenemos que tener cuidado de a veces pensar como la vida cristiana como algo mecánico. Ay, vino una aflicción, vino una tragedia, algo que no entiendo. Bueno, todo está controlado por Dios, no tenemos que... Sí, pero también, hermanos, nosotros, eso es natural que sintamos perplejidad. Es natural que nos turbemos. Y es correcto, hermanos, expresar esa perplejidad a Dios, esa turbación. Siempre que lo hagamos con reverencia, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros estamos llamados a abrir nuestro corazón del Señor. Y decir, Señor, no entiendo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero con esa actitud de, Señor, yo no entiendo, pero tú sí entiendes. Ven, ayúdame, sé conmigo y muéstrame. ¿Y qué dice Habacuc 3? Oración del profeta Habacuc en tono de siginiot. Esto era algo que eran cosas que eran cantadas, ¿verdad? Aquí habla de lenguaje musical, que no vamos a entrar en eso ahora, pero él comienza diciendo, miren hermanos, cómo comienza diciendo él. El profeta de Dios, oh Señor, he oído lo que se dice de ti. ¿Y qué dice? Sentí gozo. Hay gozo, pero también dice, temí. Wow, me dio temor. O sea que, hermanos, aquí vemos un hombre que abre su corazón a Dios y reconoce que, óyeme, ya yo entendí que es inevitable lo que viene. Y eso que viene tan fuerte que me dio temor. ¿Y qué hace él en medio de ese juicio inevitable? Le pide entonces que traiga un avivamiento fruto de ese desastre que vendrá. Un despertar que tenga resultados perdurables. Por eso dice, temí. Entonces, ¿qué le pide el Señor? Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. O sea, él está consciente de que, mira, ya tú no lo despinta a nadie. Pero entonces él dice, en la ira que yo sé que vendrá, acuérdate de tener ¿qué? Compasión, misericordia. Hermanos, noten algo. ¿Qué pasa con algunos cristianos cuando sienten que va a venir una tragedia? ¿Piensan en quién primeramente? En términos, ellos piensan muchas veces en ellos mismos. O sea, hay una tragedia, ay, ¿y entonces? Pero yo no voy a poder terminar mi carrera, por ejemplo. O no voy a poder, yo quería que me dieran visa para poder primero conocer. O sea, la gente piensa a veces en términos personales. Habacuc, a pesar de que esa tragedia le va a afectar a él, le va a afectar a los suyos, sin embargo, cuando ve todo eso, él se aflige por el pueblo de Dios. O sea, algo que le va a afectar a él, pero él no está pensando únicamente en él está pensando en el pueblo de Dios. Hay cristianos que solo piensan en ellos y en su familia.
Pero hermanos, ¿qué dice la palabra? Que cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Y yo tengo que tomar el dolor del otro, hermano, y hacerlo mi dolor. Y el sufrimiento del otro, hacerlo mi sufrimiento. ¿Y qué debemos hacer, hermano, en ese sentido? Orar por el pueblo de Dios. En situaciones como estas, nuestro corazón debe latir con gran intensidad, hermano. ¿Por qué? Porque los sufrimientos de la iglesia deben ser nuestros sufrimientos. Aquí o en China, o en Arabia Saudita, o en sitios donde los cristianos son perseguidos. Los triunfos de la iglesia deben ser nuestros triunfos. Por eso es que cuando sabemos de algo que Dios está haciendo en otro lugar, ¿qué debe hacer? Gozarnos como si fuera nosotros cuando estuviera pasando. Y debemos aprender a orar para que podamos ver como pueblo una manifestación de la gloria divina como nunca antes la habíamos conocido. Orar, Señor, aviva tu obra y que muchos vengan al conocimiento de Cristo a través de esta aflicción. ¿Y qué hace Habacuc entonces? Habacuc entonces pasa a describir el actuar de Dios mismo. Y él lo hace, hermano, haciendo algo que los profetas hacen mucho, es recordando los eventos del pasado. O sea, haciendo un recuento, hablando, yendo a la historia de la redención. Y en esa historia de redención, él la usa como base, ¿para qué? Para pedirle al Señor, Señor, así como tú actúas en el pasado, actúa también en el futuro. Y todo esto, hermano, prefigurando de nuevo la segunda venida de Cristo en gloria y el juicio final. Dice capítulo 3, versículo 3, Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. ¿Qué son esos lugares? Son los lugares del desierto donde Dios le dio al pueblo la ley y donde manifestó su paciencia y su santidad. De modo que Habacuc está diciendo, Señor, así como fue evidente que tú estuviste presente con tu pueblo en el desierto, de la misma manera, hermano, Señor, haz evidente tu presencia en medio de tu pueblo, en medio de esta aflicción que le va a venir. ¿Se entiende? Y esa manifestación es descrita de una forma gloriosa. Capítulo 3, segunda parte, su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su esplendor es como la luz y tiene rayos que salen de su mano y de allí se oculta su poder. Hermano, léanlo ahí en sus Biblias. O sea que Habacuc habla de la venida del Señor con un esplendor tan grande que cubrirá todo el universo. Él es el ser más glorioso, pero también el más puro que podamos imaginar. Y esa gloria, hermanos, dice la palabra que ahora la vemos como por espejo, oscuramente. Pero los espejos yo veo claramente ahora, pero los espejos de esa época no eran como los de ahora. En los espejos de esa época es como cuando usted ve como un reflejo suyo en un carro, ¿verdad? Cuando usted ve un poco de reflejo. Así eran los espejos en esa época. Entonces, así es que vemos la gloria de Dios. Pero en aquel momento la veremos con claridad. Y el profeta añade del capítulo 3, versículo 5, delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. O sea que ese Dios que trajo las plagas de Egipto es el mismo Dios de la época de Habacuc que traerá castigo también a los malvados. Versículo 6, se detuvo, dice, e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos, bajo aflicción vi las tiendas de Cusán. Temblaban las tiendas de la tierra de Madián. En esta imagen llena de símbolos, Habacuc ve a Dios apareciendo en el firmamento para traer castigo a los enemigos de su pueblo. Y dice el versículo 8, él dirigiéndose a Dios, ¿te indignaste, Señor, contra los ríos? Contra los ríos fue tu ira, contra el mar de tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tu carro de victoria. Y hermanos, el profeta aquí está posiblemente rememorando cómo a través de su poder Dios separó las aguas del Mar Rojo y las aguas del Jordán. Diciendo, wow, tú te indignaste con los ríos, como que tú le echaste un boche, ¿qué pasó? Se abrieron. Es una forma, hermanos, de hablar, literal, o sea, figurada. Y dice, de igual manera será el juicio futuro de Dios. Capítulo 3, versículo 9. Tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas. Con río hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz. Levantó en alto sus manos. O sea que así como Dios trajo el diluvio con Noé, así Dios traerá juicio. Dios será justo. Y en el versículo 11 se rememora otra escena. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus saetas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. ¿A qué se refiere eso? El sol y la luna se detuvieron en su sitio.
¿A qué se refiere? ¿A quién se acuerda de un evento? Cuando Josué dijo, Señor, sol detente y luna. ¿Y qué pasó? Que sucedió por el poder de Dios. O sea, en el mismo Antiguo Testamento se recuerdan cosas que ya habían pasado. ¿Y qué está diciendo? Que de la misma manera que Dios actuó de manera milagrosa para el castigo de los amorreos. ¿Qué sucedió, hermano, con ese castigo? Que eso hizo que el día fuera más largo y diera más tiempo a los israelitas para destruir a los amorreos. Pero había algunos que escaparon. ¿Pero qué pasó? Le cayó granizo. O sea, vamos a decir, mira, nadie se va a escapar de este juicio. De igual manera, nadie se escapará del juicio final de Dios. Versículo 12 dice, con ira, con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. Ahora miren interesante, hermano, versículo 13 dice, del capítulo 3, yo quiero que todos lo lean ahí. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Y la palabra ungido, hermanos, se usa en el Antiguo Testamento para referirse a un siervo de Dios con características especiales. Pero, hermanos, cuando vemos el término ungido bajo el lente, ¿verdad? Por telescopio, bajo el lente de la historia de la redención, vemos que ungido puede ser traducido como Mesías. Ungido puede ser traducido como Mesías, como Cristo. Cristo, Mesías, ungido, la misma palabra. Entonces, hermanos, aquí vemos una referencia a la persona de Cristo. De modo que Habacuc, de forma profética, está contemplando no solo la liberación de los judíos a mano de los caldeos, sino una salvación más gloriosa que traería el Mesías. Porque, hermanos, el texto dice, saliste para salvar a tu ungido, pero esa traducción puede ser traducida también, saliste para salvar con tu ungido. O sea, en vez de a tu ungido, como dice otra versión, con tu ungido, con tu Mesías. Es decir, que Cristo a través de su muerte y su resurrección vendría ¿qué? A salvar. La salvación de Dios vendría ¿con quién? Con el Mesías. Él sería el salvador definitivo de su pueblo. Yo imagino que toditos ustedes habían visto ese texto así, ¿verdad? Si yo le pido que me paguen los que no habían visto eso así, yo salgo de aquí ya y dejo de trabajar por un tiempo. Lo había leído pero no lo había visto. Pues por eso es que venía a la clase de escuela dominical, porque si no se nos va a entender. ¿Sí o no? Habacuc entonces, hermanos, sigue describiendo la venganza del Señor contra estos enemigos que querían acabar con su pueblo. Y lo sigue diciendo el versículo, capítulo 3, versículo 13, segunda parte. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndole de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. O sea, hermanos, esto es un lenguaje impresionante del actuar de Dios. Ahora, hermanos, pónganse en el lugar de Habacuc. Wow, sí, ya yo entendí, Señor, sí. Al final tú vas a vencer, tú vas a destruir, tú vas a hacer todo eso. Y nadie se va a escapar, todo eso. ¿Y qué voy a hacer, Señor? O sea, y todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que viene ahora? La destrucción del pueblo. O sea, está todo eso aquí, pero mientras tanto, acuérdate lo que dijimos ahorita. Mientras tanto, ¿qué es lo que viene? La destrucción del pueblo. El juicio contra Israel. Y por eso dice el versículo 16, Habacuc, después que das todo ese canto de victoria, entonces como que él vuelve otra vez a la realidad presente, dice, oí y se entremecieron mis entrañas, que es una forma de hablar de las partes más íntimas del corazón humano. A tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre a mis huesos, o sea, como carcoma, y dice él, y tiemblo donde estoy. Y la idea es, una versión dice, mis piernas tiemblan. Ustedes han visto, ¿verdad? Esa película, o tal vez la pasada, ¿verdad? Que tanto temor que las piernas comienzan a hacer así. ¿Por qué? Porque está bien todo eso, pero lo que viene ahora no es eso. O sea, eso después, pero hermanos, aquí vemos un hombre que está fortalecido en el Señor. Y por eso, a pesar de eso, puede decir, versículo 16, segunda parte, pero tranquilo espero. Oigan esto, hermanos.
tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Hermano, a mí me maravilla lo realista que es la palabra de Dios, porque sus protagonistas no son superhombres. Él dice, wow, ya entendí, Señor, que venga y que me mate. No, espérate. O sea, está bien todo eso, pero me da temor, pero tranquilo espero el día de la angustia. Los hombres de Dios de la Biblia, hermano, igual que nosotros, eran hombres con debilidades y temores, pero dichos temores no iban a destruir al profeta. Él se había preparado para el peor escenario y a pesar de eso, él decidió que iba a pasar del temor a la adoración gozosa. Y por eso dice, tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Pero aunque la higuera no brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vaca en los corrales, o sea, cuando ocurra la invasión de los caldeos, que el producto de la tierra quede devastado, que no haya cereales, ni vino, ni aceite, ni fruta, ni ovejas en el redil, ni vaca en los establos, de modo que no iba a haber ni carne, ni leche, ni lana, o sea, ni cosa para alimentarse, ni para cubrirse. Versículo 18, con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Mis hermanos, estas son palabras que solo pueden ser dichas por alguien que, a pesar de sus temores de que todo va a ser destruido, a pesar de que no va a haber con qué alimentarse, tiene un entendimiento tan profundo de Dios que ha decidido tener alegría y gran gozo, porque en esos momentos Yahvé, el Señor, sigue siendo el Dios de su salvación. Hermano, ¿qué es lo que te espera a ti? Tal vez tú tienes una situación que tú sabes que te espera lo peor. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Quién sabe? Se hace lo que sea que nos espera, hermano. Aunque seamos débiles, aunque tengamos nuestros temores, hagamos nosotros estas palabras de Habacuc. Mira, aunque falte todo, aunque todo sea destruido, mira, con todo yo me alegraré en el Señor y yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. No importan los obstáculos que haya, hermano, y por eso concluye Habacuc diciendo, el Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como de las ciervas y por las alturas se me hace caminar. O sea, no importa lo alto que sean los obstáculos, aunque estén en el pico de una montaña, nada detendrá, hermanos, nuestro avance, porque nuestros pies han sido energizados por el Señor. Y concluyo, hermanos, con esta cita de Robertson. Oigan esto, que es hermoso. Como una oveja hembra cabalgará, ¿quién? Tú y yo cabalgaremos con certeza rápida hacia las alturas de las montañas, de pies firmes, incansables, llenos de energía. El pueblo del Señor puede esperar ascender a las alturas de la victoria a pesar de sus muchos reveses. Como portavoz del pueblo de Dios en esta canción que se celebrará a través de los siglos, el profeta muestra la magnificencia de una fe victoriosa. Incluso los reveses más horribles no pueden romper la confianza de la victoria final. Hermano, aquí vemos el secreto de un hombre que, como cualquiera de nosotros, tuvo temores, confusiones, pero Dios le mostró que mientras tanto tenía que aprender a vivir por la fe. O sea, él debía aprender a vivir creyendo las cosas que no se ven. O sea, que Habacuc lo que necesitaba al final era un mejor entendimiento del evangelio de Cristo, del Cristo que había de venir. Y nosotros, hermanos, también necesitamos vivir mejor ese evangelio de Cristo, ese Cristo que murió y resucitó y que ahora está sentado a la derecha del Padre, hermanos. Porque cuando aprendamos a vivir ese evangelio, podremos decir como Habacuc, no importa lo que venga, con todo, yo me alegraré en Jehová, yo me gozaré en el Dios de mi salvación.